Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna que se transmite desde www.iqueradio.wix.com/radio en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León, número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en las inmediaciones del Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho Julio César Palacios Escobar, en los controles Luis Huerta y en la producción Eduardo Vázquez, con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos. El día de hoy presentaremos un tema de una relevancia importante, procesal, penal, para todos los abogados y los estudiosos del derecho: los errores en el Código Nacional de Procedimientos Penales, con un excelso invitado, el doctor en Derecho Penal, Ricardo Chávez Martínez, egresado del doctorado en Derecho Penal de la generación 2009-2010 del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, compañero de mi doctorado. Bienvenido, doctor Ricardo Chávez Martínez. Buenas tardes, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes a las personas que te acompañan. Buenas tardes a tu auditorio. Nos acompaña el maestro José Fernando González García. Colegas y a todos aquellos que se interesan en estos grandes e importantes temas del proceso penal acusatorio y oral. Y nos acompaña la licenciada Araceli Franco Vega. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Compañero doctor en Derecho Penal Ricardo Chávez Martínez, lo escuchamos en su disertación de los errores en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, he escuchado a mucha gente decir que el nuevo proceso penal acusatorio es la octava maravilla. Y sin embargo no se ponen a reflexionar cuáles son los errores. Alguna vez escuché a un maestro decir que de los errores aprendemos más que de los aciertos. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, Julio. Mira, para empezar, he escuchado a muchas personas que capacitan decir que actualmente la policía puede recabar las denuncias y las querellas. He visto incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales que emite la Suprema Corte, que habla que la policía puede recibir las denuncias, ahí no habla de las querellas. Hay dos acuerdos del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que es el 01 y el 02, que dicen que la policía puede recabar o recibir las denuncias y las querellas. Y sin embargo, esto es un sofisma, y voy a explicar por qué. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales efectivamente dice que la policía puede recibir denuncias, y habla de denuncias. El 131 dice que el Ministerio Público puede recibir las denuncias y las querellas. Entonces, en ese instante parece que la policía sí puede recibir denuncias. Sin embargo, esto no es cierto. Tenemos primero que ver qué tipo de denuncias. Si hablamos de una denuncia con detenido, el 16 constitucional es bien claro. Solamente el Ministerio Público puede recibir al inculpado. Es bien claro al decir, cualquier persona puede detener a una persona en flagrante delito y ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad, quien a su vez deberá de ponerlo inmediatamente a disposición del Ministerio Público. Entonces, ¿quién recibe las denuncias con detenido y quién inicia la carpeta de investigación? Ahí es claro que el Ministerio Público. Entonces quedaría la duda si la policía puede recibir denuncias sin detenido. Pero si viéramos el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es bien claro al señalar, cualquier persona está obligada a denunciar al Ministerio Público y en caso de urgencia a la policía. Esto es, la ley ya nos estableció una hipótesis, tiene que haber un caso de urgencia, si no, la policía no podría recibir las denuncias. ¿Y cuál sería el problema? Bueno, algo que parece tan sencillo. Imaginemos que en una carpeta de investigación la policía recibió la denuncia, ante el Ministerio Público nunca se ratificó. Seguimos el proceso, se termina la etapa de investigación, empieza la etapa intermedia y el abogado hábilmente no dice nada. Llegamos a la etapa de juicio y el juez pudiera emitir una sentencia.
Ya hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que dice que si falta el requisito de procedibilidad, sí se puede estudiar en el amparo directo. Habla de las querellas, pero en este caso también podría ser las denuncias. ¿Qué significa? Que todo el proceso al final se vendría abajo por falta de requisito de procedibilidad. Porque la que lo recibió es una autoridad que no es competente para haber recibido la denuncia. O bien, no justificaron esa famosa urgencia. La pregunta sería, por ejemplo, ¿en el Distrito Federal habría un caso de urgencia? ¿Habría un lugar donde el Ministerio Público no estuviera? A lo mejor en algún estado donde el Ministerio Público está 10 horas, podríamos a lo mejor en un asunto sin detenido decir que efectivamente puede actuar la policía. Entonces ha sido un sofisma que nos han estado enseñando y es un error grave del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo peor es que los capacitadores que están ahorita certificados están diciendo eso, ¿no? Y eso es una mentira. Sí, efectivamente es una falacia y creo que fue un error en la creación de la norma jurídica en el Congreso de la Unión. O sea, vemos que ellos no son expertos en derecho, ni mucho menos filósofos del derecho, ¿sí? Entonces nos presenta ese grave problema que le atribuye a la policía el hecho de ser receptor de las denuncias cuando existe un procedimiento señalado en las procuradurías y también la Constitución no señala cuál va a ser el requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. ¿Algún comentario, maestro Fernando González? Sí, gracias, doctor Julio César Palacios Escobar. Me parecen muy acertados los comentarios del jurista que me precede respecto de la denuncia o las formas de inicio de la investigación que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, que son por denuncia, querella, acto equivalente e incluso comunicación que alguna persona haga al Ministerio Público acerca de la comisión de un delito e inclusive también sobre una información anónima que pudiera recibir la policía y esta a su vez practicar algún tipo de diligencia para saber si esa información anónima es verídica o está soportada en algunos datos de prueba. Muchas gracias. Adelante, doctor Ricardo Chávez. Vamos a hablar de otra cuestión que también se ha vuelto un sofisma, de esas verdades que se creen pero que no son ciertas. Y tiene que ver precisamente con la prueba preconstituida. ¿Y cómo debemos de entender la prueba preconstituida, Julio? Mira, anteriormente en el sistema mixto, las actuaciones del Ministerio Público tenían valor en base a la prueba preconstituida. Por ejemplo, el numeral 286 decía claramente: las actuaciones del Ministerio Público de la Policía tendrán valor siempre y cuando se ajusten a las reglas establecidas en el procedimiento. Verbigracia, el cateo tiene un procedimiento. Si no se cumple con los requisitos que marca el cateo, la prueba es ilícita. Pero hablamos de prueba preconstituida. Alguien ha dicho que el Ministerio Público dejó de tener fe pública y que por eso sus actuaciones no tienen valor. Eso es una mentira. Toda autoridad tiene fe pública en sus actuaciones. Lo que ya no tienen actualmente es la prueba preconstituida, porque el artículo 20, apartado A, fracción tercera, es muy claro al señalar: solamente las actuaciones que se lleven en la etapa que se desahoguen en la etapa de juicio oral tendrán valor para sentencia. Y bueno, pues entonces lo que nos está diciendo la ley es: solamente lo que se desahogue en la etapa de juicio tendrá valor. Ya no hay pruebas preconstituidas para el Ministerio Público. Por ahí se puede alegar que a lo mejor la prueba anticipada es una prueba preconstituida. En ciertos casos sí y en ciertos excepcionales, casos no. ¿no? Pero bueno, vamos a poner el ejemplo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y que es un error. Dice el Código Nacional de Procedimientos Penales que en la etapa de investigación el inculpado puede declarar, y en esta declaración, la declaración puede ser una confesión, y dice claramente que tendrá que estar asistido de su abogado y que el Ministerio Público la recabará. Y bueno, si una persona en la etapa de investigación, un inculpado, declara y se declara culpable, hasta ahí estamos hablando de que hay una confesión y valdría para el auto de vinculación. Sin embargo, la ley es bien clara. Cuando lleguemos a la etapa de juicio y el inculpado dice que no quiere declarar, la ley es bien clara.
todas sus anteriores deposiciones o todas sus anteriores declaraciones no tendrán valor jurídico alguno ni podrán ser utilizadas en su contra. Vamos a poner un supuesto de que en la etapa de investigación uno de los inculpados dice: yo cometí un robo y estos son mis coautores, estas 5 personas son mis coautores. Y es el único dato o es la prueba fuerte que tiene el Ministerio Público. Si esta persona en la etapa de juicio oral dice que no quiere declarar, ya no tiene valor sus declaraciones, ni tampoco las imputaciones que haya hecho contra sus compañeros. Entonces tiene un error garrafal porque no se ha entendido que desapareció la prueba preconstituida y les dieron a tolito con el dedo, lo voy a decir así claramente, al Ministerio Público al decirle: oye, ya puedes tener una confesión. Sí, pero esa confesión es subjetiva, no va a tener valor si no se desahoga en la etapa de juicio oral, que es lo que está marcando el 20 constitucional. Entonces no hablamos de pruebas preconstituidas. No estamos hablando de las pruebas preconstituidas. Se tiene ahí otra falacia, otro sofisma jurídico que vamos a ver cómo lo aprovechan los abogados particulares, ¿no? Porque estos 2 ejemplos que hemos puesto, más que ayudar al Ministerio Público, más que ayudar a la justicia, beneficia al abogado particular que sea hábil y que lo sepa manejar, ¿no, Julio? Sí, exactamente. ¿Alguna opinión, maestro Fernando González? Gracias por la participación. Efectivamente, ahora el doctor considera un tema de vital importancia que son las estrategias y las habilidades de el defensor público o el defensor particular en el proceso penal acusatorio y oral. Y una de ellas es precisamente, ya que lo está abordando de manera organizada, iniciando con la denuncia, ahora con la prueba preconstituida en cuanto a su disertación, también un tema de vital importancia es la acción penal y el ejercicio de la acción penal, que en estos momentos, bueno, pues podría abordar, sin embargo, el tiempo lo considero insuficiente y pediría a usted, doctor Julio César Palacios Escobar, que en otra ocasión me permitiera extender este tema, pero por lo pronto sí me parece muy importante dejar muy en claro que el Código Nacional de Procedimientos Penales presenta esos resquicios que permiten en dado momento aplicar una estrategia de defensa para poder obtener una resolución favorable al imputado, al acusado o incluso al sentenciado. Muchas gracias, maestro Fernando González. Doctor Ricardo Martínez Chávez, ¿qué otras observaciones tiene usted de los errores del Código Nacional de Procedimientos Penales? Vamos a hablar del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que habla del caso urgente. Pero ahí viene una aberración jurídica garrafal, y se nota, lo digo así claramente, la falta de técnica jurídica de algunos abogados que intervinieron con los diputados y senadores y que demuestran su falta de ignorancia o sus egos demasiado grandes de que algo quede como ellos lo creen, ¿no? Mira, el artículo 16 constitucional habla de delitos graves. Nunca fue corregido, o nunca fue modificado, o nunca fue cambiado, porque en el año 2008 todavía teníamos 2 sistemas, el sistema de juicio oral y el sistema mixto. Y en el sistema mixto seguíamos hablando de delitos graves. Pero el 19 constitucional cambió la denominación de delitos graves por una denominación que se llama delitos de prisión preventiva, ya sea oficiosa o ya sea justificada. E incluso hace un catálogo que dice cuáles son los únicos delitos que tendrán prisión preventiva oficiosa. Y los marca bien claro el artículo 19 constitucional. Solamente por estos delitos, o bien cuando se demuestre la prisión preventiva justificada, el juez podrá decretar la prisión del inculpado. Pero el 150 es aberrante sobre la siguiente manera. Primero habla que habrá caso urgente cuando haya delitos graves. Bueno, ya la nomenclatura debería desaparecer, o la denominación de delitos graves. Pero vamos a decir que seguirá existiendo. Después hace un análisis y dice, bueno, delitos graves son delitos de prisión preventiva oficiosa. Y ahí hace una analogía de que van a hacer lo mismo. Bueno, todavía podremos aceptarlo, ¿no? Pero más adelante dice, y también aquellos delitos cuya media aritmética excedan de 5 años. Esto no puede ser, porque el 19 constitucional no lo permite. Porque más adelante el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales dice cuáles son los delitos de prisión preventiva oficiosa. Y por último, ¿cuál sería el objeto de decir que los delitos que tengan pena mayor de 5 años?
Si después el juez, en la audiencia, cuando lleve a cabo las medidas cautelares, en este caso la prisión preventiva, lo va a tener que dejar libre porque no está dentro del 19 constitucional. Este artículo 150 está en contra del 19 constitucional, pero más aún si lo comparamos con otro artículo. El artículo 140 dice, cuando detengas a una persona en delito flagrante y no tengas la posibilidad de llevarlo por prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva justificada, déjalo libre. Como en este caso vamos a dejar libres unos delitos y luego más adelante estamos hablando de delitos que sean de la media aritmética de 5 años. El artículo 150 es inconstitucional, va en contra del 19 constitucional. Y el 140 a la inversa, está pegado al 19 constitucional. ¿Cómo es posible que el legislador puso en una misma norma dos artículos que se contraponen y uno de ellos se contrapone contra el 19 constitucional? Volvemos a lo mismo, eso va a ser aprovechado por los abogados, aquellos abogados que sean hábiles, que tengan ya esto bien claro, muy bien en mente. Son descuidos procesales tremendos, ¿no? Así es. Sí. ¿Algún comentario, maestro? Gracias, doctor. Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales ha sido diseñado de una manera deficiente, con falta de técnica legislativa, y eso permitirá en dado momento, como bien lo señala el doctor, que conocedores del sistema procesal penal acusatorio y oral incluso promuevan acciones de inconstitucionalidad de ese artículo 150 por contraponerse con el artículo 19 constitucional, que es expreso en señalar cuáles son los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, y el Código Nacional de Procedimientos Penales señala otro aspecto. De ahí la antinomia, que en dado momento, pues pudiera aprovecharse para la defensa adecuada del imputado, del procesado o del sentenciado, como el mismo código o la legislación única procedimental penal señala, realizar una defensa adecuada. Y desde luego el órgano jurisdiccional tiene ese deber jurídico de preservar la defensa adecuada en favor del justiciable en el ámbito penal. Muchas gracias, maestro Fernando González. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna con nuestro excelso invitado, el doctor en Derecho Penal, Ricardo Martínez Chávez. Aclaro que hace ratito invertí sus apellidos y su nombre correcto es Ricardo Martínez Chávez, doctor en Derecho Penal, egresado de la generación 2009-2010 del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Hoy estamos con el tema los errores en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Adelante, doctor. Bueno, vamos a poner otro ejemplo. Siguiendo con la misma situación del artículo 140 al 19 constitucional. El 19 constitucional dice que la prisión preventiva ya va a ser excepcional. ¿Qué significa? Que en vez de tener tanta persona en el reclusorio, vamos a tratar de que solamente estén en ellas aquellas personas que en realidad lo merezcan. Y por eso se hace un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa que tiene que ver con homicidios, violación, etcétera. Y también da la posibilidad de algo que se conoce vulgarmente como prisión preventiva justificada. Esto es, a lo mejor una mujer está siendo golpeada por su marido. Si lo dejamos en la calle puede seguir golpeándola, incluso matarla. En estos casos se puede pedir la prisión preventiva justificada. Cuando haya el temor de que puede evadirse de la acción de la justicia, también se puede pedir la prisión preventiva justificada. Pero salvo esas excepciones, todas las demás personas deben de estar en libertad. Y así lo maneja el 140, que dice, bueno, si no tienes prisión preventiva oficiosa ni prisión preventiva justificada, déjalo libre. La pregunta, Julio, el Ministerio Público tiene 48 horas para tener una persona retenida. ¿En qué momento lo tiene que dejar libre? ¿En las primeras 2 horas? ¿En las primeras 4 horas? ¿En las primeras 12 horas? ¿O hasta las 48 horas? Y ha ocurrido, por ejemplo, en algunos ministerios públicos que una persona que está retenida por un delito la dejan ir a las 3 horas y la otra la dejan ir hasta las 48. ¿Cuál es la diferencia? La ley dice que debe ser inmediatamente. ¿Qué significa? Si yo veo que no tiene prisión preventiva
oficiosa y no tiene prisión preventiva justificada, los tienes que dejar ir rápido. ¿Qué ocurría? Pues yo pienso que había un poco de alguna motivación para el Ministerio Público de dejarlos ir más rápido o más tardado, ¿no? Un incentivo económico. Un incentivo, para hablarlo más, había corrupción. Actualmente los fiscales son los que dicen a qué horas tiene que salir en contrario a lo que dice el 140 o la legislación local, que es muy parecida. Bueno, la idea es, pues déjalos ir lo más rápido que se pueda. ¿Para qué tienes una persona, por ejemplo, que nomás lesionó y lo vas a tener 48 horas? Si no lo vas a llevar ante el juez de control, déjalo libre. Pero viene entonces una complicación, que es el artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y habla de delitos culposos. Dice, cuando tú tienes una persona detenida por un delito culposo, tienes la posibilidad de que dentro de las primeras 12 horas recabes la querella. Pero más adelante pone otro ejemplo que dice que puedes tener 24 horas. Y más adelante pone otra hipótesis que dice que puede ser hasta las 48 horas. ¿Para qué sería? ¿Para qué vamos a tener a una persona retenida 48 horas? Si no la podemos llevar ante el juez de control porque no tenemos prisión preventiva oficiosa, ni tampoco vamos a tener prisión preventiva justificada. En base al 19 constitucional y en base al 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo ideal es dejarlo libre. Esto va a traer una serie de problemas. Por ejemplo, a mí, si uno de mis inculpados lo tuviera y no me lo dejan salir, yo voy a hablar de una prisión ilegal, ¿eh? ¿Por qué lo tuvieron? ¿Por qué el 148 no está de acuerdo al 19 constitucional, no está de acuerdo al 140? ¿Por qué se va a aplicar? Si es un delito que es de querella, es un delito intrascendente, de acuerdo a lo que manifiesta el 19 constitucional, ¿por qué vamos a dejar a una persona 48 horas o 24 o 12 horas detenida? Es otro de los errores que tiene el código y es otro de los errores que además causa inseguridad. Corrupción. Porque ¿cuál es el parámetro para dejarlos ir rápido o estar a las 48 horas? Pues depende de la motivación que tenga el Ministerio Público. Ese es el problema que va a ocurrir, ¿eh? Y que en la actualidad algunos lo están utilizando. O sea, dale alas a un alacrán y el alacrán va a volar. Dale alas al Ministerio Público y por ahí va a tener muchos problemas, o la propia policía, ¿eh? ¿Para qué estamos fomentando una corrupción? Si dice el 140, déjalo libres todos, pues desde un principio, las primeras 5 horas, si te das cuenta que no hay prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva justificada, déjalo libre y vete al juez y pide la audiencia de imputación, que lo cite el juez y en ese instante que le hagan la audiencia de imputación. Pero el Ministerio Público ni siquiera ya puede poner cauciones, ¿eh? Está prohibido para él las cauciones porque no está dentro de sus facultades. Dentro de sus facultades. Sí, son hipótesis que crean una inseguridad jurídica en el inculpado, en el presunto responsable, y que su seguridad, su libertad deambulatoria está en juego por la interpretación de una autoridad que no se define, ¿no? Porque diversas hipótesis le están dando esas alternativas, pero también la naturaleza de los delitos se debe atender en el sentido de que no merece ningún momento de prisión, ¿no? ¿Alguna opinión, maestro Fernando González? Sí, gracias, doctor. Escuchando atentamente al doctor en Derecho Ricardo Martínez Chávez, en relación a ese artículo 140 de la legislación única procedimental penal, ciertamente la parte dogmática jurídica de ese precepto pareciera ser que presenta una oquedad que en dado momento por los servidores públicos que asumen el cargo de ministerios públicos pudieran aprovechar, en el sentido de que no hay un plazo definido en el cual deban ordenar inmediatamente la libertad del imputado cuando no amerita prisión preventiva el hecho que la ley señala como delito y que se le está imputando, o bien que no solicitarán la prisión preventiva como medida cautelar y en dado momento pudieran, o en su caso, decretar una medida de protección y hacerle el señalamiento de que se abstenga de molestar a la víctima, al ofendido o a los testigos, o de que no obstruya las diligencias en la investigación. Y esto
ha sido motivo de reflexión en diversos foros, porque si bien es cierto el Código Nacional de Procedimientos Penales presenta deficiencias de técnica legislativa, y principalmente en esta materia que es el derecho penal y el derecho de procedimientos penales, también es cierto que en mucho corresponde a los operadores del proceso penal acusatorio y oral en cuanto a la función que desempeñan. En este caso, si es el Ministerio Público, bueno, pues siempre estar a lo más favorable al imputado, que es uno de los principios del derecho penal llamado el indubio pro reo. Si no hay un plazo definido, certero, en el cual deban ordenar esa libertad del imputado cuando no van a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar, bueno, pues entonces, como bien dice el doctor Ricardo Martínez Chávez, pues para qué retenerlo ahí 24 horas o hasta 48 horas, no tendría sentido, y al contrario se le estaría afectando en mucho su derecho humano a la libertad. Muchas gracias, maestro Fernando González. Doctor Ricardo Martínez Chávez, continuamos con los errores del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, en este instante quisiera hablar de algo que no es un error, pero todos los días lo vivimos y por desgracia no tenemos conciencia de cómo defendernos de esta situación. La gran mayoría de los ciudadanos, ¿no? Hace mucho tiempo esta figura no existía en los códigos, fue apareciendo paulatinamente. Por ejemplo, el Código de Procedimientos Penales del Estado de México para los juicios orales lo empezó a poner esta figura procesal, y también lo hizo el Código Federal de Procedimientos Penales. Esta figura se conoce como actos invasivos. ¿Y qué debemos de entender como actos invasivos? Vamos a decir, Julio, que en este instante tú estuvieras como inculpado, digo, vamos a tocar madera, pero que estuvieras acusado y dijeran que vas en estado de ebriedad. Los actos invasivos significa que no te pueden sacar sangre, no te pueden tomar muestras de saliva, de sudor, de orina, incluso de cabello, si tú no lo permites. El Código de Procedimientos Penales del Estado de México dice que si tú te niegas, hasta ahí queda la actuación del Ministerio Público, porque no te pueden obligar. El Código Federal de Procedimientos Penales, que es parecido al Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que no, que si tú te niegas se puede acudir a la autoridad. La pregunta es, ¿tú cuántas personas conoces que dicen que iban en estado de ebriedad y le pidieron su consentimiento? Ninguna. En el Listado Federal incluso no existe un artículo como tal, en el sistema mixto estoy hablando. Sin embargo, había un manual que manifestaba que sí se debía recabar esta situación. Si esto ocurre en materia penal, la ley de otro tipo, vamos a decir la de justicia cívica, también lo debe de prever, porque hay jurisprudencia que dice que en materia de justicia cívica debe de seguir las más reglas. Tú todos los días ves a las personas que se detienen por el famoso alcoholímetro. Tú dime cuándo has visto que se les solicite su autorización para hacerle un acto invasivo. Nunca. Y por desgracia esto le pasa a la ciudadanía, ¿no? Inclusive Nosotros somos abogados, nos podemos defender, decimos, bueno, a ver, demuéstrame el acto invasivo. Yo tuve un asunto donde gracias a Dios lo dejaron libre, pero a esta persona le acusaban de que iba en estado de ebriedad y había matado a 2 personas. Él tenía traumatismo craneoencefálico, para decirlo vulgarmente, estaba noqueado, estaba out. Y se dice que a él lo recogen del lugar de los hechos a las 11 de la noche con traumatismo craneoencefálico. A la 1:30 de la mañana, el médico legista lo trata de examinar y dice que no puede examinarlo porque él está policontundido con respiración artificial. Esto es, está noqueado, no reacciona. 15 minutos después, dice el médico, el perito químico, que le recaba la prueba de orina. Yo manifesté todo el tiempo en el proceso, es como una persona que está inconsciente puede dar la autorización para que se le tome una muestra de orina. Nunca pudieron explicarlo y por eso salió libre. Pero la gran mayoría de las personas no lo sabe. Y esos son errores que se tienen, ¿no? Gracias a Dios ya se creó la figura, porque hace 10 años no existía la figura de actos invasivos.
son figuras de reciente creación y que son bastante buenas, y que si el Ministerio Público las utiliza bien, porque las puede hacer bien, se puede demostrar que la persona sí estaba en estado de ebriedad, pero si no lo hace bien, nadie debe de subsanar los errores del Ministerio Público, y esto debe decretarse una prueba ilícita. Inclusive yo he observado ese aspecto de la falta de voluntad en los juicios familiares, donde se litiga la cuestión de la paternidad y se le hace la prueba del ADN pues siempre es al sujeto masculino, ¿no?, que niega, y el juzgador lo obliga y se lo hacen a fuerza, aún en contra de su voluntad. Sí. Ahí cabría también esa hipótesis de la voluntad libre, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero primero tendríamos que demostrar que él negó y que hay un documento que dice yo me niego a hacerla, entonces se puede pedir a la autoridad para que él sea el que lo obligue. Pero si nosotros veamos casi todos los procesos penales, principalmente en tránsito terrestre, donde dicen que van en estado de ebriedad, veríamos que no están dichas ya sea negativa o consentimiento de que se practique la prueba pericial. Sí, siempre es en contra de uno. Sí, Inclusive los del alcoholímetro, estás formado y si te sales, te detienen y te la practican en contra de tu voluntad, sí, casi a fuerza. yo he dicho Sí. que aunque no lo parezca, yo creo que no se han hecho bien los amparos a alguna situación. Sí hay una violación de garantías, porque están obligando a una persona a hacer una prueba que él no estaba permitido y que tampoco le ha ordenado un juez. Em, eh, ¿Qué opinión tiene usted, maestro Fernando González? Dentro de lo que podemos apreciar de el Código Nacional de Procedimientos Penales, también, y por qué no decirlo, es esta regulación de los actos de investigación que no requieren autorización por parte del órgano jurisdiccional, en este caso el juez de control, y de los que sí requieren autorización por parte del juez de control. Y esto concatenado con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que toda persona gozará de los derechos humanos que establece la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte, así como del artículo 16, en el sentido de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, si no es mediante mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa de ese acto de la autoridad. Y los artículos 251 y 252 propiamente en la materia penal eficientan esos derechos fundamentales y esos derechos humanos para que cuando el Ministerio Público pretenda realizar, como dice el doctor Ricardo Martínez Chávez, realizar un acto invasivo, bueno, pues tendría que ceñirse a los parámetros, a las normas que establecen estos dos preceptos que acabo de citar, a fin de no violentar sus derechos humanos del imputado, porque en tal de los casos, bueno, pues si se obtiene un dato de prueba o un medio de prueba sustentado en un acto invasivo que haya infringido alguno de esos dos artículos, principalmente el 252 de la legislación única procedimental, entonces sería un paso a seguir por parte de la defensa pública o particular para desvirtuar ese dato de prueba, ese medio de prueba o esa prueba en juicio oral. Muchas gracias, maestro Fernando González. Vamos a un corte, amigos, y regresamos en un momento. Amigos, regresamos al programa Carta Magna con el tema los errores en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos con nuestro excelso invitado, el doctor en Derecho Penal, Ricardo Martínez Chávez. Adelante, doctor. Pues Julio, yo creo que la pregunta sería, ¿y quiénes son los responsables de estos errores? Por un lado benefician a la defensa, aquellos abogados defensores que sean hábiles y que además se hayan puesto a estudiar el nuevo proceso penal. Pero este es un Frankenstein donde hay muchas gentes que queriendo o no queriendo son responsables, ¿no? Son responsables este grupo de abogados que fueron contratados para ser asesores de Los legisladores. los legisladores.
que bueno, para beneficio de muchos, pues qué bueno, ¿no? Para los litigantes. Pero también hay otras partes, ¿no? La parte del Ministerio Público, la parte de las víctimas del delito. Y bueno, esos errores, ¿qué culpa tienen estas personas que al final salgan, ¿no? Alguna vez me preguntaron a una víctima, oiga, ¿yo qué culpa tengo de que la policía lo detuvo a las 10 de la noche y lo presentó a las 8 de la mañana y por eso lo deja libre la Suprema Corte de Justicia al manifestar que hubo una violación al 16 constitucional? Y entonces nos damos cuenta de que es responsable los abogados, son responsables los ministerios públicos que no se preparan, son responsables los jueces que no se han preparado, incluso son responsables aquellas personas que están certificadas y que están dando un curso donde dicen que la policía puede llevar a cabo por recibir las denuncias y las querellas. Debe de haber un replanteamiento en la cultura, pero no nomás son responsables los ministerios públicos, son responsables desde los que capacitan a los operadores. A mí me tocó ver muy malas capacitaciones. Tú sabes que he sido más bien servidor público toda la vida, de estas personas o de las políticas que se han creado. Y bueno, alguna vez yo se lo dije a uno de ellos, ¿no? Que me decía, lo que hicimos está correcto. Cuando me toque estar al otro lado lo aplicaré. Depende de qué lugar esté, lo aplicaré. Cuando he estado, le he dicho al Ministerio Público, hazlo bien. Cuando está al otro, le he dicho al defensor o le he dicho a la víctima, vamos a tener cuidado, ¿no? Pero hay muchas partes involucradas que a lo mejor ni tienen culpa, ¿no? De este famoso Frankenstein inconsciente, pero que ahí está, ¿no? Ya vemos algunos errores y no son todos, hay muchísimos más, güey. Y por desgracia no se conocen o no se están estudiando, ya no por la ciudadanía, por los propios abogados. Yo he escuchado muchos abogados decir, el Ministerio Público ya no tiene fe, por eso no valen sus pruebas. No es cierto, no valen porque no tienen una prueba preconstituida. Eso sería a manera de conclusión, Julio, para que pudieran intervenir las demás personas. Muchas gracias, mi amigo y compañero doctor en Derecho, Ricardo Martínez Chávez. Yo he observado tu trayectoria como profesor, como docente, y te agradezco muchísimo que estés aquí en este programa, que es un programa que difunde la epistemología jurídica, y nos has advertido aspectos sustanciales del Código Nacional de Procedimientos Penales que son importantes para que los vean las autoridades que son los encargados de investigar el delito. Y sobre todo me queda muy claro que hay una parte que ha quedado desamparada entre este conflicto, que es la víctima del delito. Los abogados que estudiamos el derecho, los que estamos interesados en impulsar el derecho procesal y sobre todo el derecho penal, vamos a tener una tarea ardua en la lucha por salvaguardar los intereses de la víctima. Yo considero que podemos establecer muchos métodos para poderlos ir subsanando, y uno de ellos sería otra vez la proposición de esas reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. En algunos aspectos, en su totalidad, yo considero que fue un triunfo el hecho de que se hayan reunido todas las legislaturas locales o todos los estados que constituyen la federación y hayan aprobado un solo código, ¿sí? Ahora tenemos que luchar para tratar de que esos errores que estás advirtiendo tú maravillosamente y que quedan ahí en las aras de los abogados defensores, también los puedan aprovechar los defensores de las víctimas. Y si nos están escuchando, y también creo que nos van a escuchar porque vamos a hacerles llegar todas estas advertencias o minuciosidades que has advertido a los que trabajan por parte del Poder Judicial, el que administra la justicia y el que investiga los delitos, que es la Procuraduría. ¿Usted qué opina, maestro Fernando González García? Gracias, doctor Julio. Efectivamente, las reflexiones tanto del doctor Ricardo Martínez como las suyas, doctor Julio, me hacen una reminiscencia de los pensamientos de los filósofos romanos
cuando decían que el ser humano es luz y sombra. Y esto lo traigo a colación porque aquí se ha hablado de los errores en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero no a manera de una crítica peyorativa, sino, como usted bien lo ha comentado, de una advertencia respecto de lo que está sucediendo con la aplicación práctica de la legislación única en proceso penal. Y esto hay que observarlo con mucha atención, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 20, apartado A, fracción 1, es muy precisa al señalar que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Y si aquí se ha comentado que por esas deficiencias legislativas, en dado momento un defensor público o un defensor particular pudiera explotar esas oquedades o esas fallas en los procedimientos penales, bueno, pues entonces no se estaría cumpliendo con ese postulado del proceso penal acusatorio y oral. Y esto es bien cierto porque, como acabo de comentar, con ese pensamiento de los romanos, pues del otro lado de estos aspectos que se han venido disertando están las víctimas, están los ofendidos, y en ese sentido me parece también que habría que subsanar desde el ámbito legislativo esas fallas que contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales, o en dado momento el Tribunal Constitucional en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues tendrá que interpretar conforme a los derechos humanos estos preceptos que se han venido observando a manera de una crítica constructiva. Y en ese aspecto, bueno, pues me agradaría mucho a un servidor, tanto como a ustedes, colegas, que la licenciada Araceli Franco pudiera hacer algún comentario respecto de las víctimas u ofendidos en este proceso penal acusatorio y oral. Bueno, en mi opinión, yo creo que sí se tiene que reformar muchas cosas y tomar muy en cuenta que las víctimas creo que van a ser las más afectadas. Más no dejo a un lado a las personas, a los inculpados, porque muchas personas son inocentes. Entonces ahí sí se tiene que reformar y tratar de acomodar lo que es el código y subsanar todas esas deficiencias que tenemos hasta este momento. Muchísimas gracias, licenciada Araceli Franco Vega. Muchísimas gracias, maestro José Fernando González García, y sobre todo a nuestro invitado especial, el doctor en Derecho Penal Ricardo Martínez Chávez, y espero que acepte nuestra invitación de volver a este programa a exponer otro tema tan interesante como los que usted trata, doctor Ricardo Martínez Chávez. Si te parece, Julio, en alguna otra ocasión hablamos de cómo ha sido el proceso de las víctimas. Excelente. Y cómo me ha tocado pues defenderlas, ¿no? Cómo en la actualidad, bueno, algunas gente dicen, no, bueno, ya la víctima tiene estos derechos, pero no saben cuánto se luchó, cómo se llevó a cabo toda esta situación, por lo menos en los últimos 10 años. Ha habido mucho más, ¿no? Pero en los últimos 10 ha habido un auge, como por personas que incluso yo llegué a representar en su momento, la señora Wallace, Nelson Vargas, el señor Martí por su lado, y bueno, por ejemplo, los 13 desaparecidos de Tepito. Tal vez más adelante podamos platicar sobre eso jurídicamente, cómo, bueno, primero históricamente qué pasó y jurídicamente cómo ha beneficiado ese actor de esas personas en el ámbito del derecho, ¿no? Excelente. Las puertas de IQ Radio y del programa Carta Magna están abiertas, querido doctor Ricardo Martínez Chávez, y también para el maestro José Fernando González García y para la licenciada Araceli Franco Vega. Está abierta las puertas del programa Carta Magna y de IQ Radio. Muchísimas gracias a todos los cibernautas que nos acompañan, y esperamos el próximo martes que nos acompañen al próximo programa. Muchísimas gracias a todos.
A todos. Gracias a todos los oyentes. Gracias.